A pesar de la rica herencia cultural afro en la música, las artes plásticas, la religión, el deporte y más, la historia esclavista uruguaya no tiene tanto relieve. Pero Montevideo fue un verdadero hub de esclavos africanos en la época colonial, el más importante del virreinato del Río de la Plata. Un punto clave en esa cadena fue el caserío de la Real Compañía de Filipinas, más conocido como el Caserío de los Negros, ubicado donde hoy es el barrio de Capurro. Allí funcionó a partir de 1787 una cuarentena para evitar que los esclavos introdujeran enfermedades en la ciudad. También se los marcaba y engordaba antes de venderlos, ya que llegaban maltrechos por el largo viaje en barco. Se manejan cifras de 70.000 personas que pasaron por sus instalaciones hasta que cerró en 1812. El caserío fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013 y luego Sitio de la Memoria en 2022. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en octubre un equipo de docentes y estudiantes de la Facultad de Humanidades, junto con técnicos del Museo de la Memoria, realizaron allí, en lo que hoy es el patio de una casa, un hallazgo de restos humanos, específicamente los de un adolescente. Esta investigación fue disparada por el aniversario de 300 años de Montevideo, con la idea de aprovecharlo para visibilizar e investigar este ángulo del pasado colonial de la capital del país. Por eso, el tema de la mesa de científicos hoy va por ahí. Nos acompañan 3 antropólogos y arqueólogos. O sea, son ambas cosas los 3. José López Mas, grado 5 en Arqueología de la Facultad de Humanidades, quien trabaja en Arqueología Prehistórica, Colonial, Forense y en Derechos Humanos. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien, gracias por invitarme. Está también con nosotros acá en estudio Camilo Collazo, que estuvo a cargo de las excavaciones y que tuvo como tesis de maestría la investigación arqueológica y gestión patrimonial del caserío de la Real Compañía de Filipinas. Camilo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y a distancia nos acompaña Valentina Febrero, que es investigadora del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay de la Universidad de la República. Valentina, a la distancia te saludamos. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, hoy te presenté tarde, Héctor, te dejé para el final. Ah, sí, sí. Es más, estoy ofendido y me voy. ¿Sí? No, ahora lo arreglo, Bueno, está fenómeno. ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, hoy salimos de las disciplinas, a ver, que nos han ocupado en otras mesas de científicos, así más las ciencias físicas y biológicas. Sí. Hoy nos introducimos en esta nueva área, así que les empezaría preguntando eso, ¿qué es la arqueología? José. Hola, buenas. La arqueología es una disciplina que tiene como objetivo reconstruir la vida de sociedades que no fueron observadas. Entonces se basa en los testimonios materiales, herramientas, modificaciones del paisaje, tumbas, construcciones. Esa técnica se ha afinado con el desarrollo de todas las otras ciencias. La arqueología usa mucho procedimientos científicos de otra disciplina, de la física de baja radioactividad con el carbono 14, la genética últimamente, y así muchísimas disciplinas más. Ahora, la arqueología produce información a través de unas técnicas, conjunto de técnicas, es su especialidad, trabajar con la materialidad, y su información luego puede ser interpretada antropológicamente, puede ser interpretada también por el lado de la historia, porque si bien en nuestra universidad se aprende en el marco de la antropología, la arqueología, en otras también no deja de ser por eso una disciplina de alto contenido histórico. Entonces también la historia encuentra en la arqueología la principal fuente de información. Fíjate que la escritura solo existe hace 5.500 años y la humanidad tiene 2,5 millones, así que vaya el trabajo que tiene la arqueología. Interesante esa introducción. A ver, Camilo, ¿vos querés agregar algo? No, complementar, como que los campos que se vienen desarrollando acá en Uruguay de la arqueología viene siendo como la arqueología prehistórica, que está muy abocado a todo lo que fueron el estudio de los pueblos originarios pre-colonización y conquista de los europeos, y también la arqueología como histórica. Esas son como las dos grandes divisiones. La arqueología histórica complementa un poco lo que es el registro material, que podría ser restos de construcciones, restos óseos asociados a poblaciones de cuando existía la escritura en Uruguay, y también el registro de documentos. Y en ese diálogo entre esas dos fuentes de información es que se va construyendo el conocimiento. Bien, interesante. No sé si Valentina querés sumar algo respecto a esto, la definición un poco de la arqueología.
No, bueno, en la línea de los colegas, esto de la confluencia del registro arqueológico, ¿no? El análisis de la materialidad y la espacialidad, junto con la documentación histórica, cartográfica, acá en el caso de la arqueología histórica, y también el trabajo en algunos casos, con la memoria, ¿verdad? Con genealogías familiares. Bueno, toda esta confluencia es lo que permite ir encauzando las investigaciones. Me parecía interesante esa confluencia que hacías, José, con la antropología, porque la pregunta siguiente iba por ese lado, ¿no? O sea, digamos, como que simplificando la cosa, digamos que la arqueología consigue lo material y, por otro lado, la antropología estudia eso que se logra hallar y del cual se permite estudiar entonces más a fondo ese pasado. Sí, mira, para simplificar, a veces cuando hablamos de antropología hablamos de una cosa en general, pero para ser más precisos habría que hablar de ciencias antropológicas. La antropología en general estudia el fenómeno humano en su diversidad, en todo tiempo y espacio. Evidentemente que es un objetivo súper amplio. Cuando bajamos del corazón a los asuntos tenemos 3 ciencias antropológicas, o 4. La lingüística, que trata un tema específicamente humano, la antropología biológica, que estudia toda la evolución y aspectos biológicos, la antropología social y la arqueología antropológica. Serían las 4 ciencias antropológicas. Y yo mencionaba, ustedes los 3 son antropólogos y arqueólogos. ¿Es lo más común? O sea, sí. Depende de la tradición académica. Ah, bien. En nuestra universidad, en la Argentina, en Chile, Estados Unidos, Inglaterra, la arqueología está dentro es una especialidad de la antropología. En otros lugares es una especialidad de la historia y hasta llega a ser, en algunos casos, de las ciencias naturales, cuando se estudiaban los museos, carreras que se han inspirado en eso. ¿A vos, Héctor, te quedó alguna pregunta de esto, de la disciplina como tal o de las disciplinas? Sí, no, una pregunta, digo, ¿se puede considerar una ciencia histórica que además tiene muchas vinculaciones con la biología misma? O digo, porque en realidad habitualmente en biología como que no es un poco aislada en sí misma, digo, más allá de lo gigantesco que puede ser la biología, digo, pero también se apoya mucho, digamos, todos los aspectos históricos, en definitiva, que estudian ustedes, con elementos que vienen de la biología. O sea, puede ser como una conjunción allí. Y sí, depende de los temas y en muchos lugares, y también del tipo de hallazgos. No te olvides que los arqueólogos trabajamos con lo que se conservó. Evidentemente que cuando se recuperan material biológico, cuerpos humanos, y sobre todo con las revoluciones que estamos protagonizando en biología, le permite a los temas y a las preguntas que se plantean muchas más condiciones de respuesta. Digo, por ejemplo, trabajar con ADN antiguo. Digamos, por eso, ¿no? Mismo, ¿no? Temas de dispersión humana, muchísimos temas de similitud, comparación y evolución, evidentemente se ven beneficiados por la biología, ¿no? Vayamos ahora, si les parece, a la investigación, a su investigación. ¿Por qué eligieron trabajar con población negra? ¿Es un área poco estudiada, capaz, en nuestro país? Bueno, yo un poco entré a estudiar este tema en profundidad, digamos, gracias a mi tutor, que fue López Mas, en la maestría, que me presentó el tema, y me dio curiosidad porque vi que era un tema muy poco abordado y me metí de lleno. Con el tiempo me fui dando cuenta que, claro, es un tema, como decía, muy poco abordado. Creo que un poco no se abordó porque sufre la invisibilidad, digamos, y la marginalidad que la población afro en Uruguay, a mi modo de ver, sufre. Y bueno, y la arqueología también estuvo muy centrada en la cuestión indígena o de lo indio, digamos, de los pueblos originarios, y como que lo que fue el aporte afro, digamos, a nuestra sociedad estuvo como relegado, como que no fue abordado. Y creo que recién en 2004, 2005, que empiezan las primeras investigaciones sobre que quieren buscar la ubicación del caserío de Filipinas, ahí empieza a haber como una preocupación por el tema, digamos. Empieza a ver qué rol jugaron los afro en el poblamiento de Uruguay, digamos, qué rol jugaron como mano de obra, como parte de la sociedad. ¿Eso cuándo dijiste? ¿A partir de cuándo? Yo lo establezco el límite en 2004-2005, que son unas primeras investigaciones que se hacen en la búsqueda de lo que fue el caserío de Filipinas, que no se llegó al lugar donde estamos trabajando nosotros hoy en día, pero sí muestra el interés de un conjunto de profesionales en abordar el tema, digamos.
Perdóname, yo sé que van a mencionar mucho caserío de Filipinas. ¿De qué están hablando cuando hablan de caserío de Filipinas? ¿De dónde viene eso? Uno dice Filipinas, Asia. La Real Compañía de Filipinas fue una empresa creada por la corona española en el marco de las reformas borbónicas, que tenía como objetivo unir los dominios españoles, en realidad en 4 continentes, pero después terminó siendo en 3, que eran Europa, América, África y Filipinas, que era un terreno que recientemente había conquistado la corona, digamos. Entonces el objetivo era comercializar entre esos 3 dominios y movilizar en los barcos, ellos le llamaban los frutos locales, las producciones locales de cada uno de esos lugares. Entonces ahí vemos cómo la esclavitud o las personas esclavizadas son vistas como una mercadería, porque parte de la esencia de esa empresa, además de llevar, por ejemplo, bienes suntuosos, esto se enmarca dentro de lo que era el comercio triangular entre Europa, África y América. Entonces los barcos iban de Europa cargados a África con pólvora, alcohol, aguardiente y armamento, y lo intercambiaban, por ejemplo, con personas, esclavos, con esclavos que estaban en los puertos de África. Esas personas eran cargadas en los barcos, eran traídos a América. En América había oro, plata, y bueno, y en nuestro medio, digamos, en lo que hoy es Uruguay, lo que había era cuero, el producto de interés. Entonces las personas eran intercambiadas por esos bienes, era oro, plata, que era digamos, los recursos más apreciados, y también el cuero para, sobre todo, la indumentaria, ¿no? Generar indumentaria. Y así los barcos volvían a Europa y ahí se daba el círculo. Se cargaba, dejaban el oro y la plata y el cuero en Europa y lo volvían a cargar con bienes manufacturados y ahí se volvía el círculo. Entonces el objetivo de la Real Compañía de Filipinas es eso, es una empresa que era típico en esa época de la forma de colonizar, era por el medio de compañías. Tenemos la compañía... Bueno, las compañías de las que colonizaron Canadá, por ejemplo, después está la compañía de Guinea. Hay muchas compañías de los distintos estados. Uno de los mecanismos que tenían para poder desarrollar, digamos, el emprendimiento conquistador era generar empresas o compañías que eran las que la llevaban adelante, con diferentes accionistas. Situémonos un poco en ese Montevideo de 1780 y largo, ¿no? Por ahí más o menos aproximadamente. De los esclavos que salían de África, ¿cuántos llegaban vivos a Uruguay? ¿Cómo era en cada uno de los barcos? ¿Cómo era esa travesía? Eran muchas vidas. Hasta el día de hoy, para los afrodescendientes, el mayor cementerio que hay es el mar. Fíjate. Y el caserío tenía esa función, pero no entraban esclavos a Uruguay solo por el caserío de Filipinas. El caserío de Filipinas era la administradora del tráfico en la América española. También recibíamos por el lado, aquí se fletaban barcos que iban a África, pero también había un comercio que venía por la costa. Pero también venían esclavos acá por tierra, que son los que estudia Valentina en Rocha, es otro escenario, pero que complementa para un poco abordar la globalidad del tema de la esclavitud. A ver, Valentina. Sí, bueno, justamente hay que pensar primero el Río de la Plata como un complejo portuario esclavista, ¿verdad? Pero también pensar en aquellos esclavizados traídos por la frontera con Brasil, y los constantes contrabandos y redes de movilidad permanentes y vaivenes de la frontera. O sea, en el caso de la esclavitud rural, que lo que investigo yo, vemos cuando se da la implantación colonial en la frontera, en la región este, todas estas estancias, ¿no?, vinculadas al sistema estanciero saladeril, es decir, la producción ganadera para la producción de carne salada, con mano de obra esclava, para alimentar a los esclavizados de las otras regiones del continente, ¿no? Por eso hablamos de un sistema esclavista y de justamente estas triangulaciones y conexiones. Entonces hay que contemplar el sistema esclavista en su totalidad y pensar que la trata fue constante durante más de 250 años y que las promulgaciones legales no fueron el final de ello, sino que hubo continuidades también. Entonces por eso pensar en números, que si bien hay bastante documentación al respecto... Puede ser, tengo cifras acá, cifras que entre 70.000 y 200.000 esclavos pasaron por lo que era la zona de Montevideo. Bueno, a ver. Esos datos hacen referencia a los ingresos al Río de la Plata.
El tema que Montevideo a partir de 1789 es declarado como el puerto único para el ingreso de esclavos. Eso es un beneficio, digamos, en términos comerciales para la ciudad. Entonces, por ejemplo, se habla de 200.000 entre 1500, lo tengo anotado acá porque 1585 y 1835, que ingresaron al Río de la Plata. Si vemos esa fecha, se está considerando previo a la fundación de Montevideo, inclusive previo a la fundación de Buenos Aires. ¿Qué está diciendo eso? A mi modo de ver, es que la población afro estaba en el continente previo, en la región previo a la fundación de las ciudades. Por ejemplo, las 13 estancias fundadas por santafesinos en el río Uruguay, al norte del Río Negro, hay crónicas que hablan que había mano de obra esclavizada ahí también. Después también tenemos, por ejemplo, Colonia del Sacramento, que fue fundada antes que Montevideo. Ahí hubieron también caseríos de otras compañías, por ejemplo el caserío de la Compañía de Guinea, que también ingresaba, que eran franceses, también ingresaban esclavizados. Un poco me parece que esa fecha, los registros siempre, yo lo que he visto cuando los estudié, es como que hay un subregistro, porque lo que se está indicando ahí es lo que está señalado en las diferentes aduanas. Entonces, es como, yo siempre que los miraba veía como que era un mínimo. Y también para, no sé, comentar esto, es como que se habla como que el total del tráfico de esclavizados que hubo desde África hacia América son como 18 millones de personas. Se calcula que de esos un tercio murió en África, en la ruta, en el camino, digamos, hacia la costa de África, del interior de la costa. Un tercio moría en el cruce del mar y llegaba a un tercio del total, digamos. Un tercio de los que salían. De los que salían. Perdóname, cuando decís América, ¿estás hablando, digamos, desde Canadá para abajo? Sí. Todo el continente americano. Todo el continente americano. Porque para mí lo interesante de esto es ver cómo la población de América se va constituyendo. Cómo hay una matriz, un origen, que son los pueblos originarios, pero que a partir de la colonización y la conquista europea, digamos, empiezan a intervenir otras poblaciones, ¿no? Con otras tradiciones culturales, si se quiere, que son la europea, básicamente dominando, y también los esclavizados, las culturas africanas, digamos, que son desde su rol ingresan masivamente en el continente y hay regiones del continente que cambian la constitución de la población, digamos. Entonces está. Para mí, cuando hablamos de cantidades, es eso lo interesante. José o Valentina, ¿quieren agregar algo más por este lado? No, pues, para situarnos ahí de cómo estábamos. ¿Qué rol tenía el caserío? Bueno, el caserío tenía ese rol de recibir los esclavos. Primero que aparece a final del siglo XVIII, ¿no? Ya se justifica la creación cuando hay una epidemia. Entonces se le echa la culpa a la epidemia a los esclavos, entonces deciden sacarlo de la parte más próxima a Montevideo y construirlo esto en un lugar alto, que es un criterio para que fuera aireado por un tema de salud, y separado de la ciudad. Y bueno. ¿Y ahí cuánto tiempo pasaban? O sea, tenían que hacer una cuarentena para no traer enfermedades. Y entonces Montevideo se constituyó con esto, sí, a partir de 1787 o 1788, era como un nudo para el Virreinato de Río de la Plata. Recibía esclavizados de África directamente y de Brasil. Y de acá comercializaba el resto del virreinato. Por ejemplo, con ciudades como Mendoza, Buenos Aires, pero también Alto Perú, digamos, que hoy en día es Bolivia, Lima, Santiago de Chile. Entonces, no sé bien por dónde venía la pregunta, pero el caserío de los negros fue como un nudo desde donde se comercializa. En la introducción, claro, una cosa así, es una cosa centralizaba y después salían, pero lo que digo es cuánto tiempo pasaban ahí, en qué condiciones, eso no se sabe mucho. Yo yo no lo sé, yo sé cuáles eran, por ejemplo, las características del caserío, porque la describe de María, que es alguien que escribe historias, digamos, en 1800, a fines del siglo XIX, que dice que el caserío se constituía por 5 barracones de ladrillo con techo de teja, 2 almacenes, una cocina y un muro perimetral que lo delimitaba. Y fruto de las intervenciones arqueológicas, también eso fue López y Roberto Braco, encontraron el muro perimetral y parte de la cimentación de esos edificios y también un aljibe
Y después, fruto del trabajo que hicimos en 2018, aparecieron otras cosas. Enseguida continuamos conversando en esta mesa sobre arqueología y antropología, y en particular sobre este hallazgo, sobre el caserío de los negros, que nos permite entender más también el estudio del tráfico de esclavos aquí en nuestro país, una faceta que tenemos menos conocida. Por ejemplo, entre otras cosas, me interesa preguntarles qué aportó la población esclava desde el punto de vista cultural, así que enseguida volvemos con eso. Hoy estamos en una nueva mesa de científicos hablando de los hallazgos arqueológicos en el caserío de los negros. Esta es una oportunidad para conocer más sobre esta disciplina en nuestro país y sobre el estudio del tráfico de esclavos en Montevideo, que fue muy grande, pero que no conocemos tanto capaz a nivel popular. De eso estamos conversando esta mañana con arqueólogos y antropólogos, Camilo Collazo, Valentina Febrero y José López Mas. Héctor, vos tenías preguntas. Sí, digo, o sea, el caserío de los negros, ¿cómo supieron ustedes cuál era la ubicación, digamos, dónde estaba ubicado, cómo fueron las excavaciones, supongo que tienen que haber hecho, qué hay arriba o qué hubo arriba de eso, digamos, cuando empezaron ustedes a trabajar? Digo, para así uno cuando pasa por ahí, diga, está, la ubicación física es esta, ¿no? ¿O fue esta? Mira, hubo una discusión al principio. Primero, cuando empezó a ser un tema de interés, ubicarlo, valía la pena, poco a poco eso se fue consolidando como un objeto de estudio. Y hubo gente que pensó que estaba en la planta de ANCAP, porque habían visto unas argollas, y era muy sugerente todo. Pero después de ese estudio, cuando hubo una reforma del puerto, creo, el arqueólogo Diego Braco hizo un estudio para la reforma del puerto y encontró en los documentos antiguos que claramente está señalado la ubicación del caserío. En el primer amanzanamiento que se hace, todavía se conserva la manzana triangular. Eso dio motivo a que UNESCO Uruguay apoyara un primer proyecto que hicimos arqueología con la escuela, porque ahí está la escuela Capurro y hay un jardín de infantes, que fue una experiencia muy linda, y ahí se confirmó no solo que el lugar era ese, sino que el muro perimetral de la escuela Capurro, en gran medida, era el original del caserío, lo que también hace que adquiera un valor patrimonial súper fuerte. Con la reforma del Parque Capurro, cuando Camilo hizo su maestría, se realizaron investigaciones y una parte del muro perimetral del lado del Parque Capurro fue puesto en valor con ayuda de la arquitecta Valeta, que nos asesoró en conservación, y ahí se puso en valor la primera parte que se puede apreciar. Si uno va al Parque Capurro se ve, está señalado. Entonces, para ubicar el lugar fue primero un plano de la Comisión Topográfica de 1838, que ahí indica el terreno del caserío y señala la esquina entre Juan María Gutiérrez y Capurro, donde hoy está la escuela de jardín. Después fue una foto de la revista Rojo y Blanco de 1902, que como política higienista, digamos, lo que era la intendencia de ese momento, decide derrumbar los últimos vestigios de lo que era el caserío de Filipinas, y entonces le sacan una foto antes de hacerlo. Y el tercer, digamos, fuente de información fue los títulos de propiedad de la escuela, que dice que ahí se ubicaba, que es construida donde se ubicó el caserío de los negros. Entonces, con esas tres fuentes de información llegaron López y Braco a eso. Bien. Y después los padrones privados que están dentro de lo que es el caserío de Filipinas, eso a través de la continuidad del muro perimetral, eso fue un trabajo bien arqueológico, que fue lo que hicimos en 2018, es que se suman esos 4 padrones privados. No están dentro de la declaración de patrimonio, pero sí son considerados sitio de memoria histórica por la ley 19.641 y la institución de derechos humanos. Bien. Valentina, vos cuando quieras me haces seña, ¿eh? A ver, dale. Interesante lo que se dice. No, bien. Sigan. Les iba a preguntar, a ver, ¿qué dirían que nos aportó la población esclava desde el punto de vista cultural? Que esa era la pregunta que nos quedaba pendiente. Dale, Valentina, vos dices. No, acá hay que pensar que, o sea, la población afro es constituyente, ¿verdad? De la identidad nacional como tal, y hay que pensar como una composición íntegra de la cultura uruguaya. Después hay jerarquizaciones, como todo, ¿no? Pero, por ejemplo, como pasó con lo indígena, tanto lo afro como lo indígena culturalmente, hay prácticas o saberes que quedaron como subyugados, ¿verdad? Y catalogados como tradicionales o populares.
Entonces, ahí es una cuestión histórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, prácticas como curanderas o parteras, ¿no? Que muchas mujeres afro se dedicaban a eso. Bueno, ¿cuántos saberes así quedaron como tradicionales en la campaña uruguaya, por ejemplo? Entonces, justamente este tipo de investigaciones en esclavitud, en el pasado de la población afro, lo que permite justamente ir empezando a hilar el pasado para identificar todas estas cuestiones. Entonces, en realidad la pregunta es quién le aportó a quién, ¿no? Y pensando que es una composición íntegra y que la población afro siempre estuvo presente y fue base fundamental y fundacional de todo esto. Me quedé pensando en una cosa que comentaban también respecto a, más allá de que la esclavitud recién se abolió en nuestro país en 1842, ¿no? De todas formas, ¿cuánto más se dio o hasta qué fecha concretamente se dio el tráfico de esclavos acá? Bueno, el tráfico de esclavos que estamos hablando de la Real Compañía de Filipinas, ese en 1812 como que deja de funcionar, pero eso no significa que no siguió existiendo la esclavitud y que siguió existiendo, digamos, el tráfico. Después, no sé, por ejemplo, en 1835 hay ingresos de barcos que traen niños con el rótulo de colonos. Eso es considerado, a mi modo de ver, esclavitud, digamos, pero formalmente no es... O sea, a nivel de lo que dice el texto, no es esclavitud. Eran niños que traían rótulo, figuraban como colonos. Colonos del Estado, digamos. Entonces, creo que, por ejemplo, después todo lo que fue Valentina lo sabe bien porque lo está estudiando, y también hay una historiadora en Rivera, Palermo se llama, todo lo que fue las estancias de portugueses establecidos en el límite de la frontera con Brasil. Mucha de la mano de obra que se utilizaba ahí era mano de obra esclava, que venían directamente desde las ciudades de la frontera del otro lado, digamos, Pelotas, Río Grande, y bueno, muchas más, Yaguaná. ¿Y eso, Valentina, vos tenés más o menos en el tiempo hasta cuándo se dio? Sí, bueno, en esto que decía del abordaje como integral, ¿no? De registro arqueológico, documentación histórica y también las memorias, hay relatos de descendientes, ¿verdad?, que dicen que, bueno, hasta las primeras décadas del siglo XX se seguía trayendo, ¿verdad?, entre comillas, a trabajar, una especie de trabajo coactivo, ¿verdad? Después hay que relativizar todas estas cuestiones con estos contratos, que a veces no era por dinero, sino por comida, por vivir allí. Y bueno, esas lógicas esclavistas que persisten, ¿verdad?, sobre la población afro, se ven mucho en la frontera. Se ven mucho en la frontera, donde estos estancieros estaban más mirando hacia Río Grande do Sul y trayendo y llevando peones, entre comillas, afro, de un lado y del otro de la frontera. Entonces esto sigue, y sobre todo con los niños, ¿verdad? Las infancias en las estancias, permanentemente, constantemente, las primeras décadas del siglo XX. José, ¿ibas a agregar algo vos que señalabas lo que estaba diciendo Valentina? No, respecto sobre todo las tareas que hacían. Sí, hay toda una instalación con los portugueses en el modo de producción esclavista agropecuario, ¿no?, donde el peón hace muchísimas cosas, pero hay también un tráfico que llega hasta, como decía ella, hay realidades sociales del interior de Uruguay muy tristes que todavía no hemos explorado, pero esa idea de dar los niños para criar de las familias pobres, numerosas, a veces no se daban totalmente, se cambiaban por 10.000 pesos, como hemos recogido testimonios en Rocha, ¿no? O sea, hay mucha investigación para hacer atrás de relaciones que se han naturalizado, ¿no? Yo soy del norte y he visto siempre en muchas casas gente que está ahí, criados que no sabemos qué función cumplen. Digo, tenemos que revisar mucho para descubrir esto en nuestra propia vida, ¿no? Héctor. No, una pregunta, digo, obviamente por razones etarias yo fui a la escuela hace unos cuantos años, ¿no? Pero me acuerdo que cuando se hablaba, digamos, de la esclavitud en Uruguay, se decía que era esencialmente, digo, estoy viendo que no, a veces esencialmente para trabajar en las casas, digo, que era algo así como esclavos domésticos. Sí, ahí está, sí. Porque y uno asociaba la esclavitud en esa época, hablo de 50 años para atrás,
la sociedad paralela con, digamos, las grandes plantaciones en Estados Unidos, que es tabaco, algodón, lo que sea, y después en las minas. Ahora, acá en el Uruguay, en concreto, digo, porque claro, acá no hay minas ni había grandes plantaciones, a lo que tengo entendido, ¿no? Plantaciones estilo de algodón en Estados Unidos, digo. Acá, ¿cuál era la función? Porque me imagino que habría esclavitud también adentro de las casas, ¿no? Pero ha sido una manera de naturalizar eso, decir no que es solo el doméstico. Trabajaron las charqueadas, trabajaron picando piedra, en muchísimas actividades. Y el Montevideo, cuando se funda, el pedido de los primeros colonos siempre están pidiendo esclavos. Y tú mirás los primeros censos, los 2 primeros censos, y la cantidad de esclavos son 35, 40%. Cinturones chacreros. Hay muchísimas actividades en la construcción. Ahora, eso en la escuela, quiero decir, hace unos años no se lo veía. Porque hemos tenido un relato paternalista, ¿no? Que lo redujo al ámbito, ¿no? A la relación próxima, se va el mate, esa figura, ese ícono de Ancina cebando el mate, que nadie sabe si existió. Los historiadores de verdad lo ponen en telejuicio. Si son construcciones, son construcciones como para un poco edulcorar este tema, ¿no? Y hay trabajos también, por ejemplo, Sala de Turón dice que las primeras industrias que se desarrollaron acá no las llama industrias, sino que las llama semi-industrias, justamente porque utilizaban como mano de obra esclavos. Entonces no la podía definir como industria. Para ser industria, según Sala de Turón, tiene que ser un asalariado. Entonces, ahí vemos los mataderos, las barracas, que eran las que producían cuero, todo aquello que necesitaba grandes concentraciones de trabajadores, seguramente utilizaron mano de obra esclava, digamos. Tengo varias preguntas. Hay varios que hacen o consultas o aportes desde el punto de vista de la terminología más adecuada para usar. Por ejemplo, Tiziana preguntaba, ¿está bien decir afrodescendientes? ¿No es una manera de discriminación? Y tengo otro apunte que nos hace Marta, que dice, sugiero, porque creo que es lo que corresponde, hablar de personas que fueron esclavizadas, no personas esclavas. Valentina. Sí, bueno, respecto al último comentario estoy de acuerdo, ¿verdad? Es algo que se ejerce, el esclavizado es algo que se ejerce sobre la persona. Pero justamente esto que venían hablando sobre el abordaje de la esclavitud, hay un negacionismo muy fuerte. Un negacionismo de que acá no hubo esclavitud porque se toma el eje referencial de Estados Unidos, de las plantaciones y demás. Y hay que ver que el que tenía estancia acá tenía esclavos, esclavizados, ¿no? Correctamente dicho. Entonces, durante siglos muchas personas produjeron su riqueza a costa de estas personas, ¿no? Entonces, en esto de los oficios, en el contexto urbano, los esclavizados estaban en todos los rubros de la economía, ¿verdad? O sea, carneador, salador, carpintero, sastre, panadero, albañil, herrero, en el campo peón, capataz, domador, tropeador, labrador, maestro pedrero, todo. Las mujeres, bueno, lavanderas, cocineras, amas de leche, surcidoras, parteras, sembradoras. Estamos hablando de un sistema que abarcaba todas las dimensiones de la economía y de la cultura. Entonces, aún así, se ejerció un negacionismo sobre la esclavitud como hecho histórico. Por eso la arqueología es muy importante para, a través de la materialidad, evidenciar, bueno, esto sucedió, ¿no? Sucedió en todos los rincones del país, con sus particularidades en cada región, ¿verdad? Con sus procesos históricos particulares de cada región. Entonces, justamente la arqueología permite evidenciar todo eso para contraponer ese negacionismo. Así como en Uruguay se minimiza el racismo, se niega que haya racismo, y se niega, digamos, se minimiza las vivencias de la población afro. Y me parece que decir afrodescendiente justamente lo que hace es generar esa trazabilidad de afrodescendencia, ¿no? De descendencia de África, justamente permite visibilizar esa trayectoria, ¿verdad? Ese desarraigo, esa deterritorialización, ¿verdad? Todas esas violencias ejercidas durante siglos. Tengo otro mensaje. Por ejemplo, Gerardo pregunta, ¿es válido pensar entonces que muchos de nuestros antepasados eran esclavos? Mi abuela materna, con rasgos de origen negro y apellido Mota de Rivera, viene de esa procedencia, pregunta en su caso, ¿no? Pero eso, ¿tienen idea de cuántos entonces tenemos ese origen? Y no, cuántos no sé, pero salvo que sean migraciones recientes desde África que se están produciendo, si son migraciones coloniales y fueron esclavizados, digamos. O sea, su ancestro fue esclavizado. En algún momento se liberó, pero...
Sí, hay una complejidad con los procesos identitarios raciales, ¿no? Porque hubo mucho silenciamiento, mucho ocultamiento, mucha negación. Entonces son procesos sociales de autoadscripción, de reconocimiento de la identidad afro o la identidad indígena, por ejemplo, y de ahí a la reivindicación ya es otra historia. Entonces, pensar en porcentajes o cantidades, ya de por sí el porcentaje del censo es una vía de aproximación a la identidad racial. O sea, no es el número total de las personas afro en Uruguay, ni mucho menos de todos los racializados. Pero una manera de identificar, por ejemplo, es algunos indicios, como por ejemplo lo de los apellidos. Los apellidos te marcan una trazabilidad, sobre todo en el interior, de una trazabilidad de determinada estancia, o a determinado poblado, o a determinado caserío rural, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, ¿verdad?, a nivel histórico te permiten ir trazando esa trayectoria. Tengo otro mensaje que pregunta, en este caso, Silvana pregunta, los esclavizados además fueron carne de cañón en los enfrentamientos del siglo XIX, ¿no? Y las guerras civiles, ¿no? Y la guerra del Paraguay. Los batallones de pardos y morenos que fueron al Paraguay, la mayor parte de las tropas que mandaba Uruguay, porque después la esclavitud se le ofreció entrar en el ejército como manera de transición hacia la vida de libertad. Eso también hay que estudiarlo, porque esos batallones de pardos y morenos construyeron mucho este país. Y solo que generalmente eran utilizados además en la primera línea, que eran lo que mayor tasa de muerte podían llegar a tener. Entonces, es una acotación, ¿no? Sí. Volvamos a el caserío de los negros y el hallazgo, sobre todo, que ustedes hicieron más recientemente, ¿no? Se hallaron restos óseos en el sitio. Todavía no está claro, ¿se puede decir de forma segura que eran de una persona esclavizada o no? Todavía no. Mira, los indicios, más cerquita desde el punto de vista arqueológico, la ubicación donde está, en la capa que está, por diferentes rasgos arqueológicos, para nosotros es sin duda. Sin duda. Otros rasgos que están empezando a verse, como los dientes, está mostrando cosas que son típicamente desafricanas, como ritos de iniciación de limado de dientes. Eso es una prueba bastante irreversible, que recién lo estamos apreciando porque acabamos de retirarlo y estamos empezando a analizarlo, pero para nosotros no cabría casi duda. No. O sea, ahí estuvimos mirando los restos, ahora están en el ITF, pero cuando a medida que lo íbamos exhumando, a medida que los íbamos exhumando, el antropólogo biológico que trabajaba con nosotros nos iba haciendo comentarios y como él veía las características, los rasgos, nos decía, esto puede ser afro, también el tema de los dientes, ¿no? Las mutilaciones, esos característicos ya apareció. Hay algunos casos de cementerios hallados en América, unos en Nueva York, otros en Río de Janeiro, y tienen muchas, hay mutilaciones también de los dientes, y en este aparecieron, parecería, pero como todo hay que esperar a que esté la letra escrita y el informe final de análisis, digamos, del perfil biológico. Eso es lo que a nosotros nos daría mayor certezas, pero nosotros por contexto arqueológico y nivel estratigráfico... No tienen duda. No, a priori no. A priori. No, digo, desde el punto de vista biológico, una de las revoluciones más grandes que se ha hecho es la de extraer ADN de huesos, digamos, inclusive de millones de años de antigüedad. ¿Ustedes están pensando en trabajar en esa área también, que se lo secuencien? Porque inclusive algo que tenga 200 años y las condiciones de preservación son buenas, hasta se podría pensar en secuenciar el genoma completo, todo eso. O sea, se puede hacer eso, se está trabajando en Uruguay, están en contacto con laboratorios del exterior, porque ahí sí, estoy seguro que con los marcadores genéticos ya conocidos, uno puede llegar hasta decir de qué parte de África era que había venido ese resto humano, ¿no? Exactamente. En primer momento el ADN iba a ser capital para poder identificar la proximitud con África. Ya estos caracteres culturales, diente limado, eso no tiene vuelta, pero evidentemente nosotros siempre que pensábamos en África pensamos que es todo igual, es homogéneo, y la investigación podría estar justamente apuntando a las vías de penetración, vías de captación de los esclavos. Hay un mundo allí para investigar, pero por supuesto no es tan fácil extraer ADN antiguo de huesos. Eso hay que ver cada laboratorio cómo se maneja, ¿no? Les iba a preguntar, ¿cómo dieron con este hallazgo? ¿Cómo se concretó?
Bueno, fue en el marco de un proyecto, que el proyecto es financiado por la Institución de Derechos Humanos, son los fondos concursables para los sitios de memoria, y bueno, presentamos un proyecto de prospección del Caserío de los Negros, buscando vestigios materiales del sitio de memoria. En paralelo yo estoy haciendo un doctorado sobre el tema de tratamiento funerario de esclavizados, y entonces prospectamos, utilizamos la metodología clásica de la arqueología, que es bueno, la prospección, primero prospección indirecta, a través de mapas, planos, cartografías, identificamos en la zona porque teníamos de María, ese que cité previamente, señala como que, y en el acta de cabildo que constituye el cabildo, al caserío dice que los esclavizados tenían que ser enterrados en el lugar. Ajá. Entonces con esa información nosotros prospectamos fuera de los muros del caserío y adentro de los muros del caserío. Y en uno de los... el hallazgo se produjo dentro del muro de lo que era el Caserío de los Negros. Y hicimos una línea de sondeos, y después en los niveles más profundos, donde apareció material arqueológico, definimos hacer una excavación, y en la excavación apareció el resto óseo. O sea, fue el método, habló el método. Lo interesante es de que es en la casa de una vecina que muy amablemente nos dejó excavar en el fondo, la señora Miriam, le mandamos saludos, porque en realidad no hay mucho espacio, claro, porque el caserío en realidad luego quedó en parte comprendido por la escuela Capurro, el jardín de infantes, pero hay 3 o 4 casas de un lado que en realidad encontramos el muro externo, pero hay como 3 o 4 casas en el medio. Y no siempre teníamos acceso, la escuela es complicado de acceder a excavar en la escuela, excavamos afuera en la plaza Sensala, no encontramos nada, y gracias a la amabilidad de Miriam, que nos dejó excavar en el fondo de su casa, fue que apareció esto. La vecina forma parte de la comisión de sitio del Caserío de los Negros, que es un poco la que ha venido empujando esto junto con la red de sitio de memoria. Son todo como organizaciones que se han formado en torno a la ley 19.641, que es esta que crea los sitios de memoria histórica, que en realidad en un principio fue pensado para sitios del pasado reciente, pero en esa con una visión más de cómo se fue constituyendo el Estado uruguayo, digamos, y en cierta medida hay eventos de violencia extrema, digamos, y entonces fueron declarados también sitio de memoria el Caserío de los Negros por lo que representa simbólicamente, y también donde se produjo la matanza de Salsipuedes, y como eventos constituyentes, digamos, del Estado-Nación. Entonces, en ese marco es que se puede, digamos, investigar, digamos, con esos fondos, con esa discusión que se está dando medio a nivel de la política de memoria, a nivel de la política de derechos humanos, y el alcance, digamos, de todo eso. Tengo varios mensajes, a ver, para ir cerrando acá. Hay quien señala, bueno, las élites fundadoras del Estado del Uruguay eran propietarios y explotadores de esclavos. Un Lucas Oves, por ejemplo, ¿no? Hay varias figuras que conocemos por las calles, ¿no? Que tenían que ver con eso, que hacían de eso Maciel, el padre de los pobres. Maciel, el padre de los pobres. García de Zúñiga. Pedro Berro, ¿no? Pedro Berro. García de Zúñiga. No sé, hay muchos. Salvañac. Sí, después hay quien discute un poco ahí con Marcelo, dice: tengo 55 años y siempre se me enseñó en clase de historia que en Uruguay hubo esclavitud. Está en cualquier programa de historia de primaria y secundaria. ¿Por qué se insisten con que en Uruguay se niega o se negaba la esclavitud? Se niega, sí. Se sigue negando, sino la versión que él estudió en la escuela es demasiado sintética para considerar un colectivo humano que no vino como inmigrante y que fue fundamental para que se construyera esta ciudad y esta nación. El tratamiento que reciben los textos oficiales es demasiado expeditivo, y no es por eso que bueno, y también la gente que ha tenido la identidad de ser afrodescendiente lo ha llevado como un estigma desde el punto de vista social, es decir, que en parte relacionado con ese perfil bajo que tiene la historia nuestra en relación a este grupo. Después Marcos dice: ¿cuánto se le debe a los negros? Deberíamos todos los blancos y europeos pedirles perdón y tratar de compensar. A ver, sí. ¿Quién contesta esta? Valentina. ¿Escuchaste el mensaje? Sí, escuché, sí. Bueno,
Si, digamos, tomamos la idea general, justamente de este tipo de investigaciones o acciones forman parte de una reparación, ¿no? Una reparación histórica a través de la producción de conocimiento. Justamente sobre los históricamente minimizados, la producción de conocimiento sobre la historia de la población afro es de alguna manera una reparación histórica también, de identidades que han sido silenciadas, de historias que han sido intentado ser borradas, ¿no? Entonces, cuando decimos que se niega o que se minimiza es porque se tiende a pensar como que las promulgaciones legales marcan un principio y un final. En realidad son siglos de eventos traumáticos, ¿verdad? Generaciones por generaciones que, bueno, hasta el día de hoy hay cuestiones que persisten, ¿verdad? Atributos sobre la población afro y demás. Entonces, bueno, justamente este tipo de investigaciones a través de la materialidad son de alguna manera una reparación también. Mira, hay un oyente que pregunta, hay negación, dice, ¿por qué no hay un museo de la esclavitud, por ejemplo? Justamente, ojalá, digo, hay interés desde la Intendencia de a partir de este hallazgo reforzar la investigación y caminar hacia eso, ¿no? ¿Te quedó alguna pregunta, Héctor? No, por mi parte no. ¿Cumplimos? Una cosita, me parece interesante subrayar lo que dijo nuestra colega de que esta investigación tiene también el objetivo de producir conocimiento y también un lado ético, que es contribuir a hacer visible este colectivo que no lo tenemos muy presente y de alguna manera reparar la invisibilidad en la que ha sido condenado en nuestra historia nacional. Reparar desde todo punto de vista. Exacto, haciéndolos visibles a través del trabajo, la construcción de los potreros en campaña, el trabajo aquí en la ciudad, o sea, hacerlos visibles. Claro, pues no hay que olvidar que también que hoy en día la pobreza en esta población es del 30%, cuando en Uruguay es del 10%. Entonces, ¿cómo se explican ese tipo de cosas si no nos tenemos que remontar al pasado? Bueno, desde ese punto de vista, digo, yo como docente universitario, indudablemente esta población en la universidad como estudiante, como docente, no está representada. Digo, en lo esencial, nosotros tres trabajamos en la universidad, no hay. Digo, habrá alguno aislado, digo, pero claramente es mucho menos que el porcentaje de descendientes de esclavos que hay en la población. No hay. Eso es clarísimo. José López Mas, Valentina Febrero, Camilo Collazo, gracias, gracias a los tres, un placer. Y Héctor, como siempre, gracias a vos también. Bueno, nos vemos el mes que viene. Dale, perfecto.